Vamos a continuar con el siguiente panel dentro de esta jornada académica que hemos diseñado para ustedes y realmente viene un panel con una información específica y es una información que nos va a llevar hacia otra perspectiva, hacia otro nivel y se llama disrupción tecnológica en el mundo del COVID. Y nos van a acompañar en este panel, está con nosotros Jaime Ramírez, bienvenidos, ya están todos conectados, quien se desempeña como Senior Director de la región andina de Mercado Libre, la compañía líder en comercio electrónico de Latinoamérica, donde se encarga de la planeación y el liderazgo de la operación local. También está con nosotros en este panel Andrés Vázquez, quien es el director de Nequi de Bancolombia, el primer neobanco colombiano y uno de los primeros en América Latina. Además, se ha dedicado a explorar el potencial de la transformación digital en la industria financiera. También hace parte de este panel Luis Enrique Vega, CIO, Chief International Officer de Robin Food, la compañía más importante en Latinoamérica de Cloud Restaurant. Así que este panel tenemos el gusto de tener como moderadora a Manuela Villegas, Full Stack Marketer CEO de Sí Señor Agencia. Así que, Manuela, te cedo la palabra. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos al panel de disrupción tecnológica. Tenemos unos invitados increíbles y como el tiempo es oro y solo tenemos tan poquito, yo quisiera empezar todo este planteamiento con Jaime Ramírez, porque al principio de la pandemia fueron de las primeras startups, no, yo no sé si decirte startup, pero de las primeras empresas tecnológicas que cambió su logo para tener una conexión emocional con lo que estaba pasando y sus empleados o todo su equipo técnico fueron los que más cómodos se sintieron, los que empezaron una disrupción tecnológica a comunicarlo y empezaron a vivir al interior esta pandemia en pro del cliente. Cuéntanos desde la primera pregunta cómo abordaron este tema, cómo desarrollaron al interior los skills de las personas y cómo vivieron en la organización todo este equipo dentro de la pandemia y cómo ven el futuro. Claro que sí. Bueno, Manuela, muchas gracias y también aprovecho para agradecer mucho a Bipro y a los demás organizadores por la invitación a este evento. Son espacios sumamente importantes pues, para compartir ideas y cosas que están pasando. Bueno, creo que efectivamente, como Manuela decía, pues han sido tiempos difíciles. Llevamos ya 7, 8 meses más o menos en pandemia. Han sido tiempos supremamente retadores para todos a nivel mundial, para la sociedad. Efectivamente, nosotros desde Mercado Libre pues hemos tenido que adaptarnos muchísimo a esta nueva realidad. Desde el inicio, como tú mencionaste, Manuela, cambiamos nuestro logo por este codo a codo para tratar de generar conciencia en las personas de que no podíamos seguirnos dando la mano, pues acuérdense que nuestro loguito son 2 manos que se están uniendo, pero eso fue como parte de lo que empezamos. Iniciamos también todo un proceso de home office. Nosotros vamos a estar todo ya este año en home office. Inicialmente fue un reto porque nosotros pues tenemos espacios abiertos muy colaborativos donde a las personas les gusta estar ahí. Inicialmente presentó retos para nosotros, sobre todo a nivel de engagement de las personas. Pero bueno, empezamos a trabajar mucho en diferentes iniciativas justamente con los empleados para generar mucha más cohesión y motivación, muchísimos eventos virtuales, cafés, catas, etcétera, que creo que nos ayudaron bastante. Pero también diría que el principal reto fue la aceleración del negocio. Creo que lo que pasa es que a veces nosotros estamos acostumbrados a operar en una cierta escala y cuando de una noche a otra nos triplican o cuadruplican la escala, que fue lo que pasó con el comercio electrónico en Colombia, ahí les comparto, durante el segundo trimestre del año nosotros llegamos a cuadruplicar lo que normalmente vendíamos. Y eso suena muy bonito, es interesante porque uno dice, chéverísimo crecer al 300%, pero eso implica retos grandísimos, retos a nivel de carga laboral, las personas, los equipos, pero también retos a nivel operativo. Ustedes se imaginan que las paqueteras en Colombia no tenían la capacidad para responder, entonces nos costó al inicio adaptarnos a esto. Entonces, como decía, los equipos empezaron a sentir muchísimo burnout, sobre todo, y tuvimos que adaptarnos mucho, a cambiar los procesos, establecer nuevas reglas de juego al interior de los equipos de trabajo, y nos tocó acelerar muchísimo las inversiones que nosotros inicialmente íbamos a hacer en el resto de 2020 y 2021, traerlas a hoy. Entonces nos tocó invertir muchísimo en la parte logística, adelantar en la apertura de nuestra bodega, centros de cross-dock. Invertimos mucho en la parte logística, sobre todo, que era donde estaba el principal cuello de botella y es uno de los elementos que hoy más pesa para las personas al momento de comprar online, ¿no? Las personas quieren saber que su producto va a llegar rápido y que va a llegar seguro. Entonces, eso también nos tocó acelerar muchísimo esa parte.
y adaptarnos también a los hábitos de cambio de consumo de los usuarios, ¿no? Las personas empezaron a consumir otro tipo de cosas. Al inicio se consumieron muchos tapabocas y alcoholes. Después empezamos a vender muchísimos productos más para generar más comodidad en la casa. Entonces, productos para home office, computadores, teclados, mouse. Se empezaron a vender muchísimos productos, por ejemplo, para hacer deporte en casa, mats de yoga, bicicletas estáticas, también muchos productos de consumo masivo. Entonces, también tuvimos que adaptarnos mucho a lo que fueron cambios en los hábitos del consumo. Y bueno, hoy estamos ya en una nueva realidad. Creo que esta nueva normalidad va a seguir, por lo menos lo que se dice es que va a ser al menos todo 2021. Entonces estamos ya adaptándonos adaptándonos a lo que es el home office, saber que vamos a seguir así por mucho tiempo, pero al mismo tiempo muy contentos porque lo que se dio fue una aceleración de la transformación digital del país y de la región, porque es algo que no es solamente en Colombia, sino a nivel regional y mundial, diría yo. Y las personas hoy están mucho más cómodas comprando por internet, haciendo transacciones digitales. Realmente fue una aceleración importantísima para toda la sociedad. Yo te quiero preguntar dos cosas. Una, que me vas a matar por la pregunta y como para ahondar en el tema. Uno, ¿qué pasó con el oso de la entrada de Mercado Libre? Porque además es que para el que no conoce la entrada de Mercado Libre, las oficinas son hermosas y tenían un oso gigante a la entrada de peluche que uno le provocaba abrazarlo. ¿Dónde está ese oso triste? Y número dos, ¿cómo están haciendo para hacer sistema de servicio al cliente? Porque yo tengo, digamos, dentro de mi agencia muchos e-commerce con pasarela de pago de Mercado Pago. ¿Y cómo están haciendo para servicio al cliente? Porque la seguridad de la información no es por echarte flores, pero está muy chévere. Yo tengo un e-commerce de bicicletas con uno de mis clientes y me ha funcionado muy bien las transacciones porque son transacciones de muy alto nivel. ¿Y cómo están haciendo todo este proceso en muy corto tiempo, por fin? Súper. No, rápidamente, el oso sigue ahí, está un poquito solo porque las oficinas están cerradas. Nosotros no vamos a volver a las oficinas sino hasta 2021 Yo lo por adopto. la seguridad. Entonces ahí está el osito, pero bueno, en un día de estos pasas y lo visitas en la oficina. Y rápidamente, no, mira, a nivel de seguridad de información, yo creo que la gran ventaja que tiene Mercado Libre es que al ser nosotros dueños de la propia pasarela, tener Mercado Pago, Mercado Libre, nosotros alimentamos con toda la transaccionalidad que tiene Mercado Libre, que son volúmenes, nosotros tenemos entre 400 y 500 millones de transacciones al año. Entonces, toda esa data, toda esa información alimenta nuestros algoritmos, nuestros motores y hacen que sean muy eficientes en cuanto a lo que tiene que ver con detección de fraude, falsos positivos, etcétera. Y estamos también apalancando mucho nuevas tecnologías como Machine Learning, inteligencia artificial, justamente para reducir lo que nosotros llamamos rechazos falsos, ¿no? Y a aumentar lo que es la tasa de aprobación, que es al final lo que un comercio quiere. Lo que un comercio quiere es la mayor cantidad de aprobaciones con la menor cantidad de fraude. Entonces, le estamos apostando mucho a eso, apalancándonos, como decía, nuevas tecnologías, aprovechando que ya hay mucha data allá afuera y tratando de ofrecer pues, la mejor experiencia a los usuarios, que es al final el objetivo último de todos nosotros. Yo no es por echar flores ni por nada de eso, pero digamos mis e-commerce que tienen un alto ticket están con Mercado Pago por la seguridad de la información, por la seguridad de las compras y porque nos ha ido muy bien montando nuestros e-commerce, aliándonos con Mercado Pago y haciendo como toda la transacción. Y hablando un poco de código, quisiera entrar como a la segunda pregunta que vamos a tener, tres. Estamos hablando de soluciones de código abierto, nuevo alcance de inteligencia artificial y demás. Y primero les voy a presentar a Luis Vega, que Luis Vega, además de ser la persona más inteligente que yo conozco en la vida, pues, y no es tampoco por echarle flores, porque es real. ¿Cómo lo estás haciendo para Robinhood? Para mí es muy, pero Robinhood, ¿cómo lo están desarrollando y cómo están uniendo estos dos elementos? La comida, básico motor para nosotros poder vivir, y la tecnología, código abierto y el entendimiento de más allá. Bueno, Manuela, buenas tardes a todos y muchas gracias también por la invitación. Nos encanta estar aquí con ustedes. Bueno, en Robinhood estamos tratando de reinventar un poquito todo el sector de food tech en Latinoamérica. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es apalancar la tecnología para poder llevar comida buena, de buena calidad a todos en Latinoamérica. Cuando uno mira el ecosistema de Latinoamérica, el ecosistema de comida, hay una gran base de la población que no puede acceder a los sistemas de domicilio o no puede acceder a los restaurantes tradicionales como los McDonald's y los Kentucky Fried Chicken simplemente porque el sueldo no le da. Entonces nos dimos cuenta rápidamente que para poder acceder al mercado masivo de Colombia teníamos que ir a un ticket promedio más bajito y eso necesitaba pues ser muy eficientes. Y para ser eficientes pues usamos la tecnología. Entonces somos una compañía de tecnología que vende comida y lo que hacemos es incorporar tecnología en cada una de las etapas del proceso.
Digamos, nuestra tecnología tiene realmente tres grandes ejes. El primero es el eje de los clientes, el eje que nos permite saber la transaccionalidad de los clientes, cuándo llegan, a qué horas llegan, cuánto se demoran, cuánto compran, qué comen. Entonces, los últimos sistemas que tenemos, Manuela, te van a identificar con un sistema de reconocimiento facial y, Manuela, qué bueno tenerte otra vez por acá, ¿quieres un muy paisa con doble chicharrón? Ese es el tipo de cosas que podemos hacer desde el eje del cliente con tecnología propia. Entonces sabemos un poco qué es lo que viene después. Tenemos un segundo eje que es el eje de los proveedores. Con el eje de los proveedores es interesante porque el algoritmo central lo llamamos chef inteligente. Y chef inteligente lo que hace es programar la demanda y con base en la demanda programar la producción. A ver, un restaurante típico bota entre el 25 y el 35% de la comida. En Robin Food el mes pasado votamos el 4.1%. Y ese gap es una ventaja competitiva importantísima, que uno se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese gap? Ese gap nos permite tener mejores precios. Y al tener mejores precios, entonces estemos siendo disruptivos en esa industria. Nosotros en Robin Food, por un ticket promedio de más o menos $2, y en 4 minutos podemos atender un almuerzo. Entonces, ese chef inteligente y la data nos permiten programar la demanda. Entonces, yo te puedo decir, mire, en mi punto de calle 83, hoy necesito programar 16 kilos de arroz, hoy necesito producir 16 kilos de arroz, porque es jueves, no es quincena y no está lloviendo. Eso lo hacemos, al igual que en Mercado Libre, con inteligencia artificial, con machine learning, con deep learning, con una serie de procesos de última tecnología. Después, lo otro que hacemos en supply chain es toda la optimización logística. Cosas como backhauling, entonces entregamos desde nuestros centros de distribución a los restaurantes la comida, pero de regreso, optimizando las rutas, recogemos mercancía en los proveedores para que los camiones que usamos nunca viajan vacíos. Y tenemos también un sistema propio integrado completamente a esto que maneja todas nuestras bodegas. Entonces, Big Data en esos tres ejes, clientes, proveedores, proceso de producción, nos dan una ventaja competitiva que nos permita tener los precios más competitivos del mercado, y eso es difícil de replicar. Para mí es súper importante el tema de no desperdiciar comida, porque en un tiempo que vivía en Londres yo veía la forma en que se desperdiciaba comida, y yo creo que desde nuestro propósito como conservación del planeta debe ser no botar la comida y si es necesario darla o tener una representación de ella como fuente fundamental de nosotros. Hacia la disrupción tecnológica y disrupción como Robin Food ve, ¿qué le va a apuntar muy cortamente al futuro, además de Brasil? Además de Brasil, bueno, nosotros queremos llevar comida buena y de buena calidad a todos en Latinoamérica. Ese es nuestro propósito y para eso tenemos un plan muy claro. De aquí al 2030, en el 2024 vamos a ser los líderes en este mercado, esa es nuestra intención, tenemos un buen plan. Y pues nuestro plan es construir algo que llamamos Cloud Restaurants. Y Cloud Restaurants es una mezcla entre el restaurante tradicional y un restaurante virtual. A ver, Manuela, una de las maneras que hemos encontrado en esto de la pandemia para optimizar nuestra operación es esas cocinas que tradicionalmente vendían muy, como tú bien lo señalabas, en pandemia desarrollamos una serie de marcas virtuales. Ahora tenemos marcas de pollo, de hamburguesas, de burritos, de ensaladas, y todas esas las fabricamos en estas mismas cocinas y las llevamos a nuestros clientes. Entonces, algunas son solamente disponibles en la nube, por eso se llama Cloud Restaurants, y otras son físicamente disponibles. Como estas, vamos a hacer 1090 cocinas de aquí al 2024 y vamos a hacer una de las cadenas más grandes, y esa disrupción, esa ventaja competitiva que nos da la tecnología es la que nos va a permitir tener precios bajos, y a eso cuando lo multiplicas o cuando lo sumas a un buen plan de negocio ciudad por ciudad, lo que nosotros llamamos un network planning muy juicioso, en donde examinamos cada ciudad y después saturamos juiciosos cada ciudad con unas de nuestros cloud restaurants para tener óptimo cubrimiento. Eso es lo que creemos que nos va a permitir ganar inicialmente en Colombia, en México y en Brasil. En Brasil abrimos la primera tienda la semana entrante, el lunes, en Sao Paulo, y pues tenemos un plan de crecer a 50 o 60 tiendas el año entrante. En Colombia estamos abriendo ciudades secundarias y en México pues estamos dedicados a la Ciudad de México, en donde abrimos la sexta y la séptima tienda la semana entrante también. Hablando de pagos, les presento a Andrés Vázquez,
Y les cuento mi primer contacto con Nequi. Yo estaba en la oficina y yo me creo super junior, pues super junior es millennial medio joven, come años. Y mis chicos todos tenían Nequi y yo tenía que dar plata para una vaca porque tenía que dar plata para trago, en esa época tomaba. Y todos, como, ay Manuela, no seas anciana, pásanos la plata por Nequi. Y yo no tenía ni la menor idea de qué era, pero esto fue hace un montón de tiempo, o sea, yo dejé de tomar hace 3 años. Cuando conocí Nequi, además de que me pareció brutal, porque entonces podíamos todos poner plata para trago y podíamos todos salir, yo creo que eso no se podría decir en el foro. Pues tuve una aproximación a Nequi súper chévere, además toda la gente chévere que estaba en startups estaba empezando a trabajar en Nequi y yo decía como, wow. Ahorita cuando estábamos empezando a la introducción, Nequi, el primer neobanco de Colombia, y yo, ya, neobanco. Andrés, cuéntanos, Nequi, neobanco, porque entonces ya que son neobanco me parece brutal. ¿Y qué espera del primer neobanco en Colombia? ¿Cómo se imagina el mundo y cómo nos van a contaminar a todos en el buen sentido para transacciones electrónicas? Gracias, Manuela, por la pregunta y por la invitación. Primero, lo que nosotros soñamos con Nequi es cambiar la relación que las personas tienen con la plata. Y eso, más que lo digital y más que ser una aplicación, es que entendimos y quisimos ser parte de una revolución, de una industria que estaba llegando y que normalmente en el sector financiero las transformaciones llegan un poquito, las crisis económicas llegan un poquito después y en general va como arrastrando lo que va pasando en las realidades y nosotros quisimos anticiparnos a eso y hace 5 años empezamos a construir desde una hoja en blanco lo que queríamos que fuera esa relación. Y obviamente, como tú lo dices, arrancamos por los jóvenes, ¿cierto? Porque dijimos, estos son los usuarios del futuro, pues, y eso es un poco el tono, el enfoque y la forma como hemos abordado esto. Queremos una solución que quite fricciones que tiene la banca tradicional, que no se conciba en procesos complejos, ni oficinas, ni vínculos muy fuertes y muy disparejos entre las personas. Nosotros queremos que sea una aplicación que las personas, con esa facilidad que lo hiciste para recoger la plata de la vaca para el trago, también lo puedan, digamos, poner y tener en cualquier momento y con unos conceptos de transformar no solo es un banco, un neobanco que está en una aplicación, sino que cambie también los modelos de negocio que genera. Entonces, aquí llegó mi hijo, como estaba previsto. Entonces quisimos cambiar pues ese comportamiento y empezamos por los temas de organización de la plata. Entendimos que esa dinámica de recoger una plata, de hacer una pedida de plata que todos no tuvieran efectivo, era muy complejo, inscribir cuentas, 3 claves, y nosotros entendimos que ese principio de organizar la plata en bolsillos, compartimentos, esconderla, esos comportamientos que teníamos con el efectivo, era el primer paso para entrar en esa cercanía con las personas y el manejo de la plata. Entonces, así es como queremos desarrollar el concepto de neobanco. No queremos necesariamente parecernos a ninguno otro, queremos encontrar desde las personas esa construcción de productos y servicios que van ofreciendo. Entonces, es un poco lo que hemos hecho. En el tema de pagos, fuimos, digamos, pioneros en empezar a exponer unos conceptos de APIs para que otras aplicaciones se puedan integrar con Nequi como medio de pago, que cambie un poco, digamos, esas conexiones tradicionales y complejas que tenían. Entonces, a través de APIs hemos empezado a ofrecer ese tipo de cosas. En fin, un montón de cosas que cambian sustancialmente la industria financiera. Y ahí quisiera a los dos, esta es una pregunta para los dos, sobre la evolución de la economía digital. Y eso suena como una palabra súper acartonada, pero ¿ustedes cómo se conciben el mundo de la economía digital? No se los voy a poner a 10 años o a 20 años normalmente, a 1. ¿Ustedes cómo piensan que nosotros ya saliendo de la pandemia 2021, porque más o menos a mitad de año tenemos la vacuna, ¿ustedes cómo piensan que va a ser
ese opening o esta post-pandemia como si fuera la Segunda Guerra Mundial, pero en pandemia? ¿Cómo la ven? Acá como le doy la palabra a Luis para que después se la da Andrés. Dale, Luis. Perfecto. Mira, yo en estos días estaba hablando con un medio en Estados Unidos y estábamos hablando de cómo se está transformando el sistema de pagos aquí en Latinoamérica. O sea, post pandemia es obvio que la gente está usando menos efectivo. Y lo que pasa en Latinoamérica es que el 80% de las transacciones se hacían en efectivo. Y estamos viendo que eso está migrando muy rápidamente, pero no solamente a tarjeta crédito y tarjeta débito, sino a productos tan importantes como Nequi, que explicaba Andrés hace un segundo. Y cuando uno mira un poquito eso desde una perspectiva un poquito más amplia, esa transformación se está dando no de la mano de los bancos tradicionales, de los bancos grandes de Latinoamérica, sino de las fintechs. Hay 1.095 fintechs activas en Latinoamérica. Y esas 1.095 fintechs están compitiendo agresivamente por un espacio en la billetera de los clientes. Y están trayendo cosas súper, súper novedosas. Entonces hay una competencia bastante agresiva en ese mercado, pero lo que quiere el cliente es que pueda pagar como quiera. Algunos clientes se sienten cómodos pagando con reconocimiento facial, otros se sienten cómodos pagando con una billetera electrónica, otros, como en China, se sienten felices pagando con un QR code. ¿Cuál va a ser la forma que eso adquiera? Los únicos que saben son los clientes con sus sistemas de adopción. Entonces, lo que estamos haciendo algunos comercios como nosotros es tratando de volvernos agnósticos en sistemas de pago, haciendo alianzas con gente como Nequi para hacer su testing ground, o sea, para que puedan usarnos para probar nuevos conceptos, nuevas ideas y probar, hacer A/B test con nosotros, una compañía que sabe de tecnología, en donde podamos integrarnos y podemos llevar esas experiencias de cliente al siguiente nivel. Pero el endgame para nosotros es que vamos a ser agnósticos en sistemas de pago, que el cliente nos pague con lo que quiera pagarnos, si es una manilla, si es un anillo, si es el reloj, si es una tarjeta de proximidad, si es una billetera electrónica o un QR code, eso lo va a definir él o ella en su momento. Así lo vemos nosotros y eso está pasando muy rápido, Manuela. Andrés. Manuela, el pago es una parte de un proceso distinto, pues el pago per se no es nada que comprar comida o comprar alguna cosa. Entonces nosotros la visión que tenemos de esto es hacerlo lo más transparente para el usuario. ¿Qué provocó la pandemia? Que la necesidad generara la obligatoriedad, entre comillas, de empezar a descubrir estos medios para un público que no los había descubierto. Entonces, lo que nosotros esperamos y que queremos ganar durante esta pandemia es confianza. Es confianza en este tipo de medios. Si nosotros logramos mantener a las personas que le encuentran valor, les da tranquilidad y empezamos a ganar seguridad, nuestra competencia es el efectivo, no los otros bancos ni los otros medios de pago, y estar conectados en donde están pasando esas transacciones y no forzar a las personas como de una forma fuerte a meter el medio de pago como que interrumpa lo bonito que puede ser una compra de un antojo, una vaca para trago o cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, esa es como la aproximación que nosotros tenemos. No queremos estar en el centro y ser supervisibles en el momento del pago. Queremos es que lo otro fluya mejor y ahí es donde nos queremos conectar. Y yo creo que lo que estamos ganando en esta pandemia es confianza. La gente, y ahí es donde está el reto más grande, prestar un buen servicio, tener seguridad, confiabilidad, que tenga oportunidad, porque el efectivo es una cosa pues muy práctica, lo reciben en todas partes, no, es muy anónimo. Entonces ese es el reto más complejo. Entonces, concepto es lo más parecido y yo digo de las cosas que cambió sustancialmente los medios de pago es la experiencia, y voy a poner un ejemplo de Uber. Era bajarse del carro, simplemente pagar era bajarse del carro. Ese es el ejemplo de lo que queremos nosotros lograr. Cada día más simples, obviamente con todos los conceptos de seguridad y confiabilidad, pero que sea bajarse del carro. Yo ya después me bajaba de los taxis sin pagar. Entonces ese es un poco lo que queremos con los medios de pago en X. Les voy a hacer una pregunta, yo no sé cómo estoy de tiempo, me regañarán en el panel, pero off the record, ¿cuál fue el principal reto que tuvieron en la pandemia con sus chicos? O sea, con las personas que trabajan para ustedes. Yo les cuento, el principal reto para mi compañía, no desde el servicio al cliente, sino adentro de la organización, fue mantener el ánimo de todos, hasta el mío. O sea, porque yo no concebía tanto tiempo encerrada.
sé que esto no tiene que ver con el panel de disrupción tecnológica, pero le puede servir mucho. ¿Cómo mantuvieron o cuál fue el principal reto que tuvieron con sus equipos y cómo tuvieron una solución tecnológica para esto? No sé si es mucho, pero pues échenle. Y aquí empieza Andrés. Pues la verdad, Manuela, yo creo que nosotros no tuvimos tiempo de asimilar qué estaba pasando. La verdad es que esos días fueron los días más intensos de trabajo que hemos tenido en la vida en Nequi. Porque primero se aceleró el uso. Entonces, también era responder, crecer la capacidad. Tienes que crecer la capacidad de un contact center, por ejemplo, por ponerte solo un ejemplo, crecer la capacidad de un contact center cuando no pueden trabajar todos juntos en un mismo sitio. Entonces se juntaban un montón de cosas y la verdad es que tuvimos un equipo que yo creo que la verdad que el espíritu fue de colaboración con lo que estaba pasando. Yo creo que hubo una sensación muy genuina de ayudemos. En este momento es ayudar a que esto lo podamos hacer. Y yo creo que con ese espíritu trabajamos, montamos un producto de donaciones en 4 o 5 días, montamos una integración para unos créditos con el gobierno nacional, con Fondo Nacional de Garantías en 15 días, cosas que hubieran sido, o sea, trabajamos intensamente. Y eso fue como el primer sentido, como de colaboración y de contribución con esta realidad, y eso fue bonito. Posteriormente ya es seguir manteniendo el contacto. En Nequi teníamos muchas conversaciones informales que salían unas ideas geniales, cómo lograr mantener ese tipo de cosas. Entonces, reuniones virtuales, cosas del equipo completo. Hemos empezado a hacer mucho más charlas donde puede participar más gente con otras personas para que se enteren de la estrategia, de qué está pasando. Entonces ha sido así un poco. Nosotros ya definimos que vamos a seguir trabajando en modelo pues de teletrabajo, remotos. Combinado, pero sí nos hacen falta todavía muchas cosas. Yo creo que el reto ahora sigue es como el autocontrol del tiempo, empezar a lograr que las personas empiecen a valorar como las demás facetas de su vida y que podamos respetar sin ser tan de 7 a 6, de 7 a 5 y así, sino como que sea por autocontrol, que empecemos a manejar muy bien el tiempo y que la gente no se agote. Luis. Bueno, nosotros tenemos unos retos gigantescos, o sea, imagínate, Manuela, este escenario. Nosotros veníamos creciendo más o menos al 1200% por año. Entonces, de un momento a otro, llega un decreto de la alcaldía que dice tienen que cerrar. Y pasamos de los gloriosos a estar completamente cerrados. Y sin saber cuándo nos van a volver a abrir. Entonces, la reacción inicial es no, pues, como hicieron muchos restaurantes, dejamos ir a todo el mundo. No, todo lo contrario. Entonces dijimos, nosotros no queremos dejar ir a nadie. Somos un equipo con un objetivo. Le hemos metido mucho tiempo y mucho cariño a crear este equipo. Vamos a defenderlo. Nos bajamos el sueldo todos los directivos al 50% al otro día, todos. Y básicamente le pedimos al equipo una contribución voluntaria, lo que cada uno pudiera. El 87% de los empleados de Muy en ese momento hizo una reducción voluntaria y nos llegaron unas notas terriblemente amorosas. Mire, yo soy madre cabeza de familia, yo estoy feliz trabajando en esta compañía y solo puedo reducirme el sueldo 10% porque yo soy responsable de mi mamá y de mi hijo, pero lo hago con mucho cariño por esta compañía porque la vamos a sacar adelante. Entonces fue ese querer sacar la compañía adelante y ese entre todos, ese compromiso de sacarla adelante. Entonces fue con los empleados, con los proveedores, proveedores, mira lo que está pasando, con los dueños de los locales. No tuvimos ningún proceso legal en ninguna de las tiendas donde operamos. Ese querer sacar esta compañía adelante entre todos, ese darnos la mano, esa solidaridad, fue un reto muy bonito, pero también un reto muy asustador que requirió lo mejor del liderazgo de todos nosotros en el C-Level de Robin Food. Pero también nos permitió enfocarnos, lo mismo que dice Andrés. Fueron unos días de muchísimo trabajo con las tiendas cerradas. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar esto y vamos a hacer unas cositas que tenemos pendientes. Sacamos 5 marcas en 2 meses. Wow. 5 marcas nuevas y las posicionamos. Hoy representan el 40% de las ventas de la empresa. Hicimos una fábrica de bowls, importamos unas máquinas para fabricar bowls reciclables de Corea, otras de China, y las instalamos. Hicimos y construimos toda el nuevo sistema para diseñar tiendas, o sea,
incorporamos BIM, que es la última tecnología en diseño de locales, para reducir el tiempo de construcción de un local de 26 días a 17 días. Entonces, todo este tema nos permitió como reenfocarnos y acelerar un montón de los planes que teníamos nosotros pensado hacer, quizás un poquito más gradualmente, como señala Andrés. Entonces hay mucha comunalidad con lo que narra Andrés, pero sobre todo, y lo más lindo fue ver que ese equipo junto, con ese propósito común de sacar esta compañía adelante, realmente nos aceleró y nos ganamos 1 o 2 años. Yo creo que tenemos un muy buen game plan hacia adelante. Y yo quiero cerrar este panel porque es como disrupción tecnológica, y para los que nos están oyendo, a veces nos da miedo crecer, lo incluyo porque a mí a veces me da miedo crecer, pero a veces nos da miedo desaparecer por falta de innovación tecnológica, y a veces es igual de complejo crecer demasiado a no crecer y morirse en el intento. Como yo sé que ustedes son grandes empresarios, ¿qué consejo le darían a una persona cuando está creciendo mucho y cuando se está volviendo como old school? Ahí, Luis, empiezas tú primero. Perfecto. Entonces, una pregunta muy inteligente, Manuela, como todas las tuyas. A la gente cuando está creciendo mucho, yo creo que el consejo más grande es que a veces hay que parar para poder seguir. Entonces, yo trabajo con millennials. Todos mis socios son millennials y todos tienen 30 y algo. Y a veces los de 30 y algo que viven este mundo tan acelerado tienen que aprender que a veces hay que parar. Y parar no significa parar una semana. A veces toca parar 1 hora o parar 3 horas o parar una tarde y hacer una pausa y realmente uno mirar para dónde es que quiere pivotear. Y eso es una de las características más importantes de las startups como nosotros, que podemos pivotear en cualquier dirección. Entonces, en ese sentido, cuando uno está creciendo mucho y es dueño de su destino, porque es dueño de su tecnología, ese ser dueño de su tecnología lo permite pivotear en cualquier dirección. Y cuando está creciendo muy poquito, yo creo que también es muy importante hacer una pausa y mirar un poquito su modelo de negocio y su propuesta de valor. A mí el tema de propuesta de valor, el término propuesta de valor no me gusta mucho, porque todo el mundo tiene una propuesta de valor, pero muy poquitas compañías tienen una propuesta ganadora. Un poco lo que describía Andrés hace un minuto, que a mí me gusta mucho la propuesta ganadora que tiene Nequi, porque puso a los clientes delante y a partir de eso desarrolló una serie de productos y experiencias. Y es realmente fascinante. Yo los he visto crecer desde el principio. Tuve la fortuna de estar muy cerquita a los inicios de Nequi y he visto cómo han ido adaptando su plataforma. Y es escuchar a los clientes, es escuchar lo que nos dicen. En Robinhood, por ejemplo, hay compañías que leen al cliente cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses. Nosotros tenemos NPS y mediciones del NPS a diario. Todos los días medimos lo que nos están diciendo los clientes, 3.000, 4.000, 5.000 respuestas. Y todos los días dejamos que los clientes tomen las decisiones de hacia dónde va la compañía. Entonces, cuando uno no está creciendo mucho, es probablemente porque no está escuchando a los clientes. Y hay que escucharlos todos los días. Ellos mandan. Ellos son la razón de ser nuestro negocio y ellos pagan nuestros sueldos. Trabajamos todos para ellos. Y hay que darles una silla en el C-Level y hay que darles una silla en todas las reuniones donde nosotros estamos todo el tiempo. Andrés. Andrés. Hola. Yo voy a mencionar algo que es la experiencia un poco de Nequi, ¿cierto? Y lo decía Luis, trabajar con equipos de tecnología, con jóvenes que quieren pues tragarse y tener el feature en la aplicación. Y yo lo que invito es a los que están creciendo muy bien, es que la innovación no es únicamente en la aplicación y hacia afuera. Miren la innovación también en cómo soportan procesos, y es difícil lograr mantener los estímulos adecuados dentro de un equipo cuando estamos creciendo. Entonces, estamos perdiendo velocidad. No, estamos innovando en otro tipo de cosas. Tenemos que fortalecer la disponibilidad, fortalecer los procesos, fortalecer la seguridad. Ahí también hay innovación. Entonces, creo que es balance, es mirar, obviamente, la capa de features y de características del producto es súper importante y no se puede aflojar, pero que miren la innovación también en los procesos y hacia adentro, sobre todo esas que están creciendo, porque descuida uno el usuario, descuida uno aspectos que después se los cobran o después los tienes que pagar. Y ahí ha sido un reto y hemos tenido unos aprendizajes muy grandes en Nequi en esa línea. Entonces, como mirar eso, esa es como mi reflexión con este tema del crecimiento.
La verdad es que Nequi ha empezado creciendo desde el principio y la verdad es que hemos crecido en unos niveles, digamos, como inclusive superiores a los esperados. Y yo creo que el crecimiento por el crecimiento hay que tener cuidado. Nosotros queremos crecer como cebras, sostenibles, que esto se vaya convirtiendo en un modelo que se pueda escalar responsable con el crecimiento. Entonces, hay que tener cuidado porque no es únicamente la mirada de unicornios, que son pues muy chéveres y nos sentimos muy orgullosos de ellos, pero yo creo más en modelos más cebras y creemos en modelos crecimientos más sostenibles. De verdad, mil gracias por todo, por lo que nos enseñaron. Pues, para que no crean, yo tomé apuntes. Entonces, y quiero cerrar con una tendencia de este tipo de conversaciones para que sea circular. Cualquier persona que esté oyéndonos y quiera hacernos una pregunta y tenga una duda de cualquier tema, de lo que hablamos de Robinhood, de lo que hablamos de Mercado Libre con Jaime o de lo que hablamos con Nequi, escríbanos a nuestro LinkedIn de Espacio que voy de afán, intentaremos responder y de esa manera nosotros mantenemos nuestros canales abiertos para responder dudas, inquietudes de los usuarios, de la misma manera que oímos en nuestras empresas, estamos para oírlo ustedes. Y yo con toda la confianza del mundo dije sus LinkedIn como si fueran mías, pero pues es parte de mi core de negocio, de mi propósito es abrir y tener como la empatía para esos empresarios, esas marcas y esas empresas que están creciendo o no están creciendo suficiente para poderlos apoyar. Fue un placer haberlos visto. Gracias, y Manuela, conocerlos y todo, y creo que estamos a tiempo y me dirán en máster pasos a seguir. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela, encantado.